Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañero. Mi nombre es Diego Andrés Rosa García y voy a exponerle los siguientes temas. Bueno, como introducción tenemos que las enfermedades se han convertido en el mayor freno para el desarrollo del cultivo de camarón en América Latina. Es importante mantener una suma prudencia sobre el movimiento internacional o regional de población de camarón vivo, destinado a la acuicultura. Como objetivo tenemos, uno de los objetivos del documento es ofrecer una base sólida para mejorar el estado sanitario de la calidad de poslarva Penejuana May producida en los laboratorios de poslarva en América Latina. Otro punto es estabilizar las previsiones y de mejorar la resistencia a enfermedades y la tasa de crecimiento de sus poblaciones de camarón. Como metodología, para el desarrollo de este trabajo investigativo se implementó un estudio analítico descriptivo con observación directa a los documentos enviados por el docente, y más eso se adoptó un procesamiento de muestra de recolección de información de 10 papers más. Comenzamos con en lo que es limpieza de tanques y equipos. El laboratorio de larvas consta de diferentes áreas de producción. En la mayoría de laboratorios podemos encontrar lo que son departamentos de producción, departamentos de larva, reservorios de agua, en lo que es el departamento de artemia, la alimentación, cultivo de microalgas, cosechas y el análisis de la producción. En la actualidad la mayoría de los países latinoamericanos han empezado programas de domesticación y selección genética, utilizando los sistemas de maduración, reproductores criados en estanques. En lo que es requisitos para una producción de laboratorio efectiva. Estos requisitos incluyen la presencia de una infraestructura básica, el desarrollo de los procedimientos de operaciones estándar, incluyendo el análisis de peligro y puntos críticos de control, el mantenimiento de la bioseguridad, el aprovisionamiento de las cantidades adecuadas de agua limpieza, el uso responsable de productos químicos y la garantía del estado sanitario de las poblaciones del camarón a través de pruebas de laboratorio. Muchos de estos componentes son examinados con mayor detalle en secciones posteriores de este documento. Los laboratorios poslarva tienen que estar bien diseñados y tener una infraestructura adecuada, puesto que esto tiene un impacto importante en la cantidad y la calidad de la poslarva producida. Un laboratorio de camarón bien diseñado constará de unidades separadas de cuarentena, aclimatación, maduración, desove y eclosión, cría de larva, cultivo de algas interior y exterior, y para la eclosión. La calidad de agua y tratamiento. El agua para el laboratorio debe ser filtrada y tratada para prevenir la entrada de vectores y patógenos que pueden estar presentes en la fuente de agua. Esto se puede conseguir mediante el filtrado inicial a través de pozos excavados en arena, filtros de arena o de gravedad o de presión, o filtros de saco de malla dentro del reservorio o estanques. Seguidamente a la desinfección primaria por cloración, y tras la decantación el agua debe ser filtrada otra vez con un filtro más fino y luego desinfectada mediante luz ultravioleta y ozono. El uso de filtros de carbón activado a la adición del EDTA y la regulación de temperatura, salinidad deben ser también considerados dentro del sistema de abastecimiento de agua. En lo que es temperatura de agua, una instalación de la agricultura debe estar equipada
con un equipo de regulación de temperatura para los tanques. Por lo general pueden ser sistemas de calderos, quemadores de GLP, intercambiadores de calor y un sistema de tuberías que recorren internamente cada uno de estos estanques de cultivo, el cual por medio del contacto va a transmitir energía calórica. ¿Ya? La temperatura dentro del cultivo deben estar entre el 28 a 34 grados centígrados. Ya. En lo que es recambios de agua, los recambios deberán realizarse cuando las condiciones del medio presente sean desfavorables para el cultivo normal. Un ejemplo fue en el que hicimos un recambio de agua fue en la Universidad Técnica, ya, donde hubo un problemita con el cultivo, donde los alumnos habían añadido demasiado alimento, donde esto formaba como solo grumos, ya, y tuvimos que realizar un recambio de agua. Ya. En lo que es bioseguridad, los elementos básicos de un programa de bioseguridad comprende los métodos físicos, químicos y biológicos necesarios para proteger el laboratorio de las consecuencias de todas aquellas enfermedades que presentan un alto riesgo. Ya. Una bioseguridad efectiva supone tener en cuenta un rango de factores tanto específicos como no específicos de enfermedades, desde los puramente técnico hasta aspecto económico y de gestión. En lo que es un análisis de peligro y puntos críticos de control, HAC. El HAC es un sistema preventivo de gestión de riesgo que ha sido utilizado ampliamente para identificar y controlar los peligros en los sistemas del procesado de alimentos para la salud pública. Se fijan límites críticos para cada uno de estos puntos críticos de control del sistema, donde se tiene que realizar controles para prevenir, eliminar o reducir los riesgos posteriormente que se realizan en los laboratorios. Ya. El uso de productos químicos durante el proceso de producción en los laboratorios. Los productos químicos, por ejemplo, desinfectantes, las drogas, antibióticos, hormonas, etc. Estos son utilizados de varias formas en el proceso de producción en laboratorio, donde aumentan la eficiencia y reducen los residuos de otros recursos. Antes de usar los productos químicos se debe siempre considerar si otras intervenciones más respetuosas con el medio ambiente pudieran ser iguales y efectivas. El uso y el almacenaje seguro y efectivo de los productos químicos deben ser un componente integral de los procedimientos y operaciones estándar. En lo que es evaluación sanitaria, las técnicas de la evaluación sanitaria para laboratorios de poslarva de camarón descritas abajo. Ya. Estas están divididas en tres categorías o en niveles, basadas en la experiencia adquirida durante las pasadas actividades de manejo sanitario de animales acuáticos en Asia. Ya. El sistema fue desarrollado para medir la capacidad de diagnóstico necesario para identificar enfermedades de los animales acuáticos. De esta manera, las técnicas comúnmente empleadas en laboratorio de poslarva de camarón se encuentran dentro de estas tres mismas categorías básicas. Ya, en lo que es la selección de reproductores, se seleccionan reproductores saludables y que no sean portadores de patógenos importantes para conseguir una producción de laboratorio satisfactoria. En lo que es reproductores salvajes, reproductores domesticados, etc. El control de la calidad de la larva. En la evaluación de las condiciones de la larva deben realizarse de manera periódica, tomando decisiones sobre la renovación de agua, sobre su alimentación y otras actividades.
Las larvas de cada tanque deben ser inspeccionadas mínimo 4 veces cada día. Inicialmente se hace una inspección visual de la larva, de las condiciones del agua y del balanceado. Se pueden tomar una muestra de larva con un vaso de precipitado, inspeccionarlos a simple vista, y también debe ser analizado por microscopio. En lo que es actividad natatoria, la actividad natatoria de las larvas cambian a lo largo del ciclo, aunque de su forma característica. Ya. En lo que es la parte del estadio del zoea, los estadios del zoea nadarán rápido y constantemente hacia adelante. Ya. Normalmente ellos nadan en círculos para alimentarse, ya que ellos filtran el fitoplancton. Ya. En el estadio de misis nadan hacia atrás, ya, mediante sacudidas intermitentes de su cola, ya, manteniéndose en la columna de agua y alimentándose de fitoplancton y zooplancton. Ya. En lo que es la poslarva, de nuevo, esta vuelve a nadar rápido y constantemente hacia adelante. Los primeros estadios son planctónicos, aunque por lo menos desde PL4 a PL5 en adelante migrarán a bentos para buscar alimento, a menos de que sean mantenidos en columnas de aguas mediante una fuente de aireación. Ya. En lo que los factores que influyen para los recambios de agua son elevadas las concentraciones de sólidos disueltos, presencia de elevadas cargas bacterianas, concentraciones de amonio, el pH se eleva y los niveles de oxígeno. Ya. En lo que es la fototaxis, es el estudio del zoea doble mantener una fototaxis positiva, muy fuerte, y moverse hacia la luz. En los hilos fecales, durante el estadio del zoea 1, cuando se alimenta del zoea casi exclusivamente con algas, se pueden observar los largos hilos fecales colgándose del ano y suspendido en las columnas de agua. En lo que es luminiscencia, este factor se observa directamente en el estanque cría de las larvas, estando en completa oscuridad. La luminiscencia de la larva es debida a la presencia de bacterias luminescentes como Vibrio, Harvey. En lo que es contenido intestinal, el intestino se aprecia como una línea oscura que sale desde el hepatopáncreas, situado en la región de la cabeza de la larva, y que es fácilmente visible en las larvas si estas son observadas en recipientes limpios como un vaso de precipitado de cristal. Muchos de estos vasos se utilizan en los laboratorios para monitorear cómo está la larva. Ya. En lo que es la alimentación de la larva, ya, la fase de la larva de nauplio no es necesario alimentarla, ya que el periodo del cambio de nauplio a zoea sucede entre los 38 a 40 horas, preferiblemente si ésta se encuentra con una temperatura de 30 grados. Ya. En este cambio ocurre durante la noche, siendo necesario recoger las ovejas entre las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada. Y ellos se alimentan hasta las 4 a 6 de la tarde con suficientes algas. Eso es lo primordial del nauplio, ya que ellos, no es necesario alimentarlas con artemias o con alimentos, ya, sino que ellas se alimentan con las algas que deben introducir en este estadio.
Ya, en lo que, bueno, la alimentación se proporciona de 2 a 4 veces diarias y el periodo de soya demora entre 5 a 6 días con una temperatura de 30 centígrados grados. Ya. En la fase del misis se alimenta solamente con alimento artificial. Ya. La reacción debe ser de 15 gramos, la ración, ya, y esto se le suministra de 5 a 6 veces al día, estando en misis. Ya. Y en lo que es, o sea, misis 3 ya para pasando a poslarva, también puede alimentarse con artemia viva. Ya. Durante la fase poslarva se alimenta a base de artemia y alimento artificial, cuya reacción es de 25 gramos por tiempo y por millón de poslarva existente. Ya. La ración se le suministra 4 veces al día. Ya, uno de los factores más importantes de la agricultura es la alimentación, los tipos de alimentos, así como la calidad en los mismos. En la maduración, ya, el primer paso en la producción de larva es la maduración y cruce de los camarones maduros. Ya. Los protocolos que se adoptan dependen en cierta medida de si el procedimiento es parte de un programa controlado de cruce o de si su intención prioritaria es la de producir poslarva para el cultivo comercial en estanques. La infraestructura apropiada para el manejo de los reproductores consiste en instalación de cuarentena, de aclimatación y las principales de producción, maduración, desove y eclosión, con su correspondiente sistema de soporte. ¿Ya? En los factores que se han de considerar en el diseño de las instalaciones son el nivel requerido de producción de nauplio, la densidad de siembra y la proporción de sexos de los reproductores usados. Ya. Para la maduración se necesitan una gran calidad de camarón, o sea, que no tenga ni una deformidad. Ya. En lo que es el desove, debe tener un lugar o una sala separada del área de maduración con el objeto de mantenerlas limpias y de posibilitar el lavado y desinfección diarios de los estanques sin molestar a los reproductores. La sala de desove debe tener una infraestructura apropiada y suficiente para el nivel requerido de producción de nauplio. Los tanques de desove pueden ser cualquier tamaño, desde 300 litros hasta 5 o 8. Ya. Dependiendo del tipo de desove usado individual o colectivo. Ya. Los sistemas de desove deben tener agua de la mejor calidad posible. Se debe monitorear la fecundidad, la tasa de desove, el número de desove por hembra y el periodo de tiempo que las hembras son mantenidas en maduración. En reencuentros de huevos y espermas deben hacerse para determinar la buena producción de huevos y fertilización. Se debe emplear un sistema apropiado para la recogida de huevos. Se debe monitorear las tasas de fertilización y eclosión. Como resultado tenemos, esto se llevó a cabo como un buen manejo sanitario y mantenimiento de la bioseguridad de laboratorios por larva del camarón Pennsylvania May en América Latina. Como discusión, se discutieron que se acordaron una serie de estrategias para controlar los problemas derivados de enfermedades del camarón y se hicieron recomendaciones para futuras actividades. Como conclusión, se concluyó que este trabajo se realizó con los documentos requeridos que dio a conocer como un buen manejo sanitario dentro de los laboratorios. Recomendación: se recomienda tener un buen manejo con su respectiva seguridad dentro del laboratorio donde vaya a manejar. En los glosarios, HAC, EDTA, STOC. Y ahí están las bibliografías requeridas. Ya. También les voy a hablar sobre lo que es,
en cómo, o sea, vamos a mantener una alimentación formal para la larva, ya. Ya. Para tener, o sea, una condición favorable en lo que es la alimentación de la larva, bueno, comenzamos a pesar el alimento que vamos a suministrar de forma individual, ya. Adicionar en referencias a la tabla de alimentación, vitaminas, minerales, probióticos, entre otros, ya. También hidratar en el volumen adecuado para la correcta distribución en el tanque. Distribuir el alimento de manera uniforme en los tanques de cultivos, siempre aplicando las respectivas normas de bioseguridad. Ya. Ya, en lo que también podemos encontrar en los laboratorios, ya, en lo que es como les estuve hablando antes sobre el cultivo de las algas, o sea, hay laboratorios que crean las algas ahí mismo en su laboratorio, pero hay otras que las compran. Ya, y en lo que también hay áreas de microbiología, ya. En las áreas de microbiología, eh, muchas de las personas, o sea, consideran el área como un control de calidad que ayuda a la prevención y al diagnóstico de enfermedades de la larva. Eso es todo y muchas gracias.